Vamos, vamos a orar para comenzar este tiempo de la palabra del Señor y que sea Él hablándonos e instruyéndonos. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Y entregamos este tiempo delante de ti, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tu Santo Espíritu nos redarguya, Dios Todopoderoso, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Para que tú, Padre, cambie lo que tengas que cambiar, nos enseñes lo que nos quieras enseñar y que obre, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, que tú nos dirijas y nos guíes cada día, Señor, en especial en esta mañana, Padre, que hemos venido a aprender de ti, de tu palabra, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre, para que nos ayudes a dar fruto, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la transformación de nuestro ser, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Pongámonos de pie un segundito para leer esta porción de la palabra en reverencia al Señor. Muy bien. Dice así la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Tomen asiento. Entonces, hemos venido a ver los hermanos, hemos venido estudiando la palabra del Señor, hemos venido estudiando esta carta de Pablo a Timoteo y hemos visto cómo Pablo le daba instrucciones a Timoteo para que pastoreara y organizara la iglesia en Efeso, debido a la doctrina que se estaba levantando en ese lugar. En el mensaje anterior que leíamos los versículos del 9 al 10, vimos cómo Pablo abordó el tema de la forma de vestir, que en el contexto actual aplica para hombres y mujeres, como lo vimos ese día, ¿cierto? Que habla de vestir con decoro, ¿sí? Para Dios, principalmente en el día de la reunión en la congregación, pero esto aplica para todos y cada uno de nuestros días, ¿sí? Todo el tiempo, lógicamente para el creyente, ¿sí? Porque para el incrédulo, pues estas cosas le son contrarias a su actitud y a las cosas del mundo, ¿no? Porque para lo que el mundo ve bueno y ve normal, sabemos que a la luz de la palabra de Dios no es bueno y no es normal para nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque se dieron algunas instrucciones, algunos consejos, y lo principal pasado de la palabra del Señor, claro está, que hablaba del decoro, que era vestir ordenadamente, decorosamente, de forma adecuada, con pudor, con cordura en la mente, con pureza moral, con actitud pura, con modestia, con cohibición, con modestia, asombro, vergüenza hacia Dios, es decir, con actitud reverente a Dios, ¿sí? Y entonces, en medio de eso surgieron unas preguntas que si, por ejemplo, las minifaldas muy cortas, los bikinis, los shorts, los escotes, los pantalones licrados y las camisetas muy ajustadas, que si con esas vestimentas cumplíamos con el decoro, con el pudor y la modestia hacia Dios. Tanto hombres como mujeres,
porque a la luz de la verdad en el mundo hoy han cogido hasta modas de los hombres de vestirse con ropa ajustada y de forma no decorosa para el Señor también. Entonces, eso es lo que debemos preguntarnos cada día de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, como incluso habla de un atavío no solamente externo, sino interno. Entonces, que si como nos vestimos y como actuamos, como vivimos, actuamos con decoro, con pudor y modestia hacia el Señor. Pero bueno, ahora en relación con lo que estábamos leyendo ahorita, con respecto a la mujer y el servicio en la iglesia, empieza el versículo 11 diciendo: la mujer aprenda el silencio con toda sujeción. Ahorita vamos a ver una serie de versículos y argumentos bíblicos, lógicamente, y vemos el contexto de por qué Pablo daba esa instrucción a Timoteo en ese entonces. Pero en el versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios ha instituido que el hombre sea la cabeza de la familia, ¿cierto? Que tiene la responsabilidad no solo de venir a mandar, ¿sí? Ni de ordenar, ni de que llega y se sienta y que todo le traigan y que todo le hagan. No es en ese sentido las instrucciones del Señor, sino que es en el sentido de que Él es la cabeza del hogar y lo primero que debe hacer, como lo veíamos en los versículos incluso anteriores, es que tiene la responsabilidad que orar, tiene la responsabilidad espiritual en el hogar, es decir, que tiene la responsabilidad de orar por sus hijos, por su familia, de hacer las cosas en orden, y es más, habla de que el hombre es el proveedor del hogar. ¿Sí? Que el hombre es el que debe trabajar, traer el sustento, el alimento, servir a la familia, ¿sí? Pero entonces, ahora en este versículo vemos que la mujer no puede ejercer ninguna autoridad sobre el hombre. O sea, que en la casa se hace lo que los hombres obedecemos. No mentiras. No, en la casa se hace lo que el hombre, no en el sentido machista, claro está, no como lo decía ahorita, que es en el sentido de que la mujer debe estar oprimida y por debajo y que el hombre es el exaltado. O sea, lo vemos a la luz del mundo, hay muchas culturas que son así. Y hay culturas en que primero se alimenta el hombre, por ejemplo, y después de eso, de lo que sobre es de lo que come la mujer. Se alimenta el hombre, que viste el hombre, todo lo mejor. Exacto, lo mejor es para el hombre, el vestido y esas cosas, y de pronto si alcanza o si queda o si sobra, es para la mujer. No es ese sentido la palabra del Señor. Es más, la palabra del Señor dice que los hombres debemos honrar a las mujeres, amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Tratarlas como a vaso frágil. En el sentido de consentirlas, y más que a todo el mundo en este mes se le acorda el amor, ¿no? Porque dicen que es el mes del amor y la amistad, y vienen los detalles, los regalos, las salidas, pero ojo que nosotros como creyentes deberíamos tener eso presente todo el año, ¿sí? El honrar a nuestras esposas, el darles, digamos, que el detalle, el cariño, el aprecio, el lugar que se merecen en nuestras vidas. Por algo el Señor instituyó también que la principal prioridad es Dios, ¿verdad? Y después sigue el cónyuge, ¿sí? Es decir, que para los hombres es la esposa. Y en ese sentido es que vemos que esta palabra no es que el hombre vaya a ejercer un dominio fuerte sobre la mujer, sino debe tratarla como vaso frágil, y lógicamente pues de la mano del Señor, que no es la que manda, no es la mujer. O sea, incluso en el hogar podría decirse que mandan los dos, ¿no? Pero principalmente la autoridad está sobre el hombre. Ahora, en el aspecto del servicio al Señor, vamos a ver una serie de versículos donde el Señor ha usado a la mujer para el servicio a la iglesia. Y empezando por un tema que ha sido muy mal interpretado en el cristianismo, ¿sí? Porque hay quienes dicen que la mujer no puede predicar, que no puede tener autoridad,
Una cosa es que pueda predicar, que pueda tener autoridad, que es el pastor, digamos que la cabeza de la iglesia es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero después ha instituido a hombres, ¿sí?, como cabeza de la iglesia local, ¿sí? O sea que el hombre es el que es pastor. A la mujer por lo regular se le llama pastora, pero no puede ser, como dicen, la pastora principal, en el sentido que mande o que organice o que tenga ella sola un ministerio, sino que lógicamente ella es la ayuda idónea del hombre, ¿verdad? El esposo del pastor. Ahora bien, eso es un tema que ha sido debatido porque dicen que la mujer no puede ni enseñar, que no puede ni predicar, pero a veces se contradicen porque son las maestras de los niños, son las que hacen las actividades de los niños, las que organizan una y otra serie de cosas, pero entonces están predicando la palabra. O sea, se contradicen porque le predican a los niños también son almas, son pero personas. hay veces, pastor, que no les nada, no dejan. Claro, o sea, van allá y vayan hasta con cosas incorrectas, porque eso no está correcto. Bueno, entonces vamos a 2 de Timoteo, unas hojitas más adelante, capítulo 3, por favor. 3. Pero 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lógicamente sabemos que cuando se refiere aquí en el versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, también incluye a la mujer, ¿sí? Porque no solo el hombre es el que es salvo, sino también las mujeres. Pero aquí en lo que vamos con este versículo es que pues, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a nosotros, ¿sí? Entonces toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para aprender, para reprender, para corregir, para entrenar en justicia. Por lo tanto, la predicación de la palabra de Dios es algo crucial, algo muy importante, lógicamente, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, pero no está limitada a ser hombre o mujer, sino que todos tenemos esa responsabilidad. Y ya lo vamos a ver. Vamos al libro de Mateo, por favor, un segundito. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer primero el primer versículo. Mateo 28:1 dice: pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora pasamos al versículo 5 al 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va adelante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ahora el versículo 16 al 20. El mismo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos dice también que hablaba que las mujeres estaban con los discípulos, cuando habla de que María, la otra
que hemos visto en otros textos, que más adelante vamos a ver algunos, donde vemos que son usadas en el ministerio del Señor Jesús. Y dice que Jesús encomendó a todos sus discípulos, tanto a hombres como a mujeres, la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y esto incluye predicar y enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en el sentido de que la mujer también puede enseñar e instruir en la palabra de Dios. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14. Amén. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que allí estaban las mujeres, ¿cierto? ¿Y qué estaban haciendo las mujeres? Perseverando en la oración y ruego en la congregación. Ahora, en el capítulo 2, versículos 17 y 18. De Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Amén. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Entonces, esto era alusivo al día de Pentecostés, el día en que se había manifestado la presencia del Señor, el Espíritu Santo, sobre los discípulos del Señor que estaban reunidos ahí. Y vemos cómo ahí había tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Y entonces Pedro, que estaba dando este discurso, mencionaba o citaba al profeta Joel, que era el que dijo estas cosas, que en los postreros días vuestras hijas profetizarían. O sea, habla de las mujeres, ¿cierto? Y ahora dice en el 18 que es cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Amén. Es decir, que la mujer ha estado presente desde siempre y hasta la actualidad en el servicio al Señor. ¿Sí? Entonces, ninguno de estos especifica que solo sea tarea de los hombres. Es tanto tarea de los hombres y de las mujeres el servirle a Dios, ¿cierto? Ahora vamos a ver unos versículos donde vamos a ver el contexto, o bueno, antes de esos versículos, más bien son unos textos que tengo aquí del contexto cultural y religioso de la época en Efeso, ¿sí? Porque hay algo muy puntual importante ahí, donde se pueden evidenciar los motivos por los cuales Pablo daba esas instrucciones y se refería de esa manera de la mujer en el papel de la iglesia en Éfeso, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque Éfeso era centro de adoración a Artemisa, aquella diosa llamada Diana de los Efesios, ¿sí? Éfeso era conocida por ser un hogar de uno de los templos más grandes y prestigiosos del mundo antiguo, ¿sí? En el tiempo de Artemisa, conocida como Diana, era de la mitología romana, ¿sí? Entonces, Artemisa era una deidad femenina, ¿sí? Pagana, lógicamente, importante en ese tiempo, ¿sí? Tenía un templo grandísimo y atraía numerosos peregrinos, adoradores y de
se practicaban rituales religiosos en los que las mujeres desempeñaban un papel significativo. Es decir, como era una diosa femenina, valga la redundancia, las mujeres eran como las que organizaban y ordenaban y tenían autoridad en ese lugar. Entonces estas sacerdotisas de Artemisa eran mujeres consagradas a esa diosa, incluso había unas que se denominaban vírgenes consagradas y que también se les atribuían funciones relacionadas con la fertilidad y la maternidad. Ahora, ¿cuál era el inconveniente? Lógicamente la adoración a una diosa ajena al Señor y lógicamente la idolatría, pero también que se practicaban rituales de fertilidad, ¿sí? Se han mencionado rituales que involucraban danzas y ceremonias destinadas a invocar la fertilidad en la tierra, lógicamente la fertilidad de las mujeres y la protección de las mujeres en el parto, pero todo esto contenía rituales sexuales, orgías, entre otras costumbres paganas que se manifestaban en ese templo. Es decir, lógicamente un extremo incorrecto. Ahora, Artemisa a menudo era presentada con múltiples senos, ¿sí? Representada en las figuras, en las estatuas, con múltiples senos, simbolizando su función como protectora de las mujeres y de la maternidad, pero también representaba esa cuestión de abundancia, fertilidad y sexualidad que se veía en ese entonces. Y todo esto traía un efecto en la sociedad. ¿Por qué? Porque la presencia, digamos que la presencia del culto tan prominente, lógicamente como era Artemisa, que de todo el mundo iban, influía que en Efeso podrían haber tenido un impacto alto en la vida cotidiana, es decir, en creencias de la población, que esto influía en la forma en que las personas veían la sexualidad. O sea, por tener eso ahí, por ser ellas las sacerdotisas y tener todo ese, digámoslo así, espectáculo y paganismo de orgías y cosas de esas, pues eso atraía también a muchas personas que veían solo por eso. Entonces, dado todos estos aspectos que se relacionan con la sexualidad y la fertilidad y los rituales y creencias, todo esto era contrario, lógicamente chocaba con la palabra de Dios, con la doctrina que se estaba impartiendo en la iglesia, con la moralidad, las normas y valores que tenemos los creyentes, ¿verdad? Y en la enseñanza cristiana que se daba en la iglesia. Entonces, Pablo pudo estar preocupado por evitar que las mujeres en la iglesia fueran malinterpretadas como sacerdotisas paganas de Artemisa y que se vieran involucradas en prácticas religiosas que podrían estar en conflicto con la fe cristiana, ¿sí? Por todos estos contenidos sexuales y todos esos contenidos que tenían ellas en ese lugar. Así como las mujeres estaban acostumbradas a tener el control, a hacer esos rituales en el templo de Artemisa, podían querer hacer lo mismo en la iglesia, ¿sí? En Éfeso, pues muchos de los creyentes que estaban en la iglesia, pues habían salido de esa religión, de esa secta, digámoslo así, de ese lugar, o sea, se habían salido del paganismo y se habían empezado a caminar con el Señor, pero lógicamente podían tener esas mañas, esas costumbres paganas, ¿verdad? Así como al principio nosotros venimos a la iglesia, pero al principio aún caminamos con toda esa carga de costumbres y pecados con los que veníamos, pero ya no, amén. Amén. Ahora, entonces por eso Pablo pudo colocar estas restricciones temporales en la iglesia, ¿sí? Preservar, ¿para qué? Para preservar la enseñanza cristiana y mantener al margen las creencias y prácticas locales, todas esas prácticas paganas y pecaminosas. Ahora, otro punto muy importante es la diversidad religiosa de Efeso. ¿Por qué? Porque además del culto de Artemisa, en Efeso era una ciudad cosmopolita, es decir, que atraía a muchas personas de todas las partes del mundo por el templo y por la cultura que había en ese momento. Y entonces esto hacía que
hubiera una variedad cultural y creencias religiosas y lógicamente cultos a otros dioses, porque en ese tiempo se adoraban muchos dioses, tenían muchas deidades por todo el mundo. Y entonces esta diversidad religiosa creaba un ambiente de creencias y prácticas que competían entre sí, ¿sí? Y generaba la necesidad de una enseñanza clara en la iglesia que fuera distinta a las demás cosas paganas, lógicamente, y que influyera en que la iglesia cristiana fuera creciendo. Por eso no se le permitía a la mujer enseñar, porque ellas en ese momento tenían todas esas creencias, todas esas costumbres paganas que podían influir en la iglesia, y pues ahí sí, como dicen, una manzana podrida podía dañar toda la canasta. Y en ese sentido era que se prohibía en ese momento, en ese lugar específico, esta práctica. También otro punto ahí muy importante era el culto al emperador. Sabemos que esta parte de Éfeso estaba bajo el yugo, digamos así, del Imperio Romano, hacía parte del Imperio Romano. Y entonces esto era sujeto a que tenían que rendirle culto al emperador, su eminencia, ¿sí? De una manera entonces los ciudadanos eran obligados a reconocer al emperador como una figura divina, ¿sí? Y tenían que practicar cosas, los rituales religiosos enfocados al emperador. Y esto significa que había una presión social para participar en estos actos religiosos, ¿sí? Y estaban en conflicto lógicamente con la fe cristiana, porque solo el Señor adorarás, dice la palabra de Dios. Y entre muchas otras cosas que debían corregirse. Ahora también sabemos por el primer capítulo que leímos, que estudiamos de Primera de Timoteo, que había desafíos doctrinales en Éfeso. ¿Por qué? Porque Pablo les leía a Timoteo instruyendo que debía liderar la iglesia y que debía incluso lidiar con desafíos doctrinales y esas enseñanzas falsas que se estaban levantando en la iglesia. Es decir, esas prácticas también paganas, hablando también de genealogías, como que teniendo en cuenta más de esas genealogías y esas cosas que no la palabra de Dios, es decir, el estudio del Evangelio. Y también influían las creencias paganas y la diversidad religiosa de la ciudad, como lo veíamos hace un momento. E incluso recuerden que estudiamos que se levantaban falsas doctrinas, y es el mal uso de la ley, incluso judaizantes que se levantaban a decir que debían guardar la ley, que debían circuncidarse los hombres y esas cosas. Y todo esto eran temas que debía corregir Pablo en ese entonces. Pero bueno, ahora vamos a ver, ahora sí, los versículos bíblicos que destacan la participación activa de las mujeres en la predicación, la profecía y otros ministerios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Como les mencionaba hace un poco, no es nuevo que las mujeres sean usadas, y como mencionaba hace 15 días que estudiábamos los versículos anteriores, que aunque la influencia de la mujer, incluso la mujer, es más usada por el Señor muchas veces a causa de la falta de compromiso de los hombres, eso hay que reconocerlo. O sea, las mujeres son más dadas a la oración, las mujeres son más dadas a las cosas espirituales, a la comunión con el Señor, cosa que es una falencia en los hombres, y que por eso la mujer incluso es más usada a veces en los hogares por el Señor. En el Antiguo Testamento vamos a ver en Éxodo capítulo 15, por favor. Éxodo 15, versículo 20. Éxodo 15, 20. Dice así: y María profetiza
hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Amén. Entonces aquí vemos a María, la hermana de Aarón, como una profetisa que guiaba a las mujeres en alabanza y adoración. ¿Sí? Vemos ese gran ejemplo del Antiguo Testamento, hablando de Éxodo, del principio, digamos, de la institución del pueblo del Señor, cuando se fue a Egipto y estas cosas, ¿verdad? Ahora veamos en el libro de Jueces. Capítulo 4. Jueces capítulo 4, versículo 4 al 9. Amén. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo entraré hacia ti al arroyo de a Sisara, capitán del ejército de Jadín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de la mujer venderá a Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces, vemos a una mujer profetisa, ¿sí?, que no solo predicaba, ¿no?, sino que también lideraba a Israel en juicio, era jueza, profeta, y también que estaba dispuesta a ir a la guerra por el Señor. O sea, vemos una mujer esforzada y valiente, más que el hombre que le decía que si ella no iba, pues él no iba. Pues empezando por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios usaba a las mujeres. Y vemos cómo Dios ha hecho a las mujeres más valientes y esforzadas que a los hombres, ¿no? Empezando por el tener hijos, que es una tarea difícil. Entonces imagínense, los hombres ahí, mejor dicho, se mueren con una gripa. Están como para recoger con espátula, como dicen. Pero bueno, la gloria para el Señor, amén. Ahora, otro versículo, Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14 al 17. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14 al 17. Amén. Dice: entonces fueron el sacerdote de Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, y la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, del cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida
varón que os envío a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran, en los que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y el 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando la ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y se apagará. No se apagará. Ahora vemos ahí a Hulda, que fue profetisa, ¿cierto? Consultada por el sumo sacerdote y otros líderes en ese tiempo. O sea, un precedente más del servicio de la mujer para la obra del Señor, para Dios. Así podríamos seguir, pero vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 21, versículo 8 al 9. Hechos 21, versículo 8 y 9. Amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces aquí vemos a las hijas de Felipe que eran profetizas, lo que muestra la participación activa de las mujeres del ministerio. Ahora el libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Perdón que me adelanté, ya lo encontré. Amén. Nuevamente, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. La gloria para el Señor. Claro, entonces menciona a Pablo, menciona a Evodia y a Síntique como mujeres que lucharon junto a él. ¿Sí? En la obra del Evangelio. Ahora, Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 16, por favor. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Amén. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea, en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Entonces, aquí muestra a Fede que era diaconisa y colaboradora en el ministerio del Señor. Amén. Ahora, versículos 3 y 4, ahí mismo de Romanos 16. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo
yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Amén. Entonces vemos aquí, hablando de Priscila, que es mencionada junto a su esposo Aquila como colaboradora de Pablo en el ministerio. ¿Sí? Ahí estaba la pareja, Priscila y Aquila, que eran esposos, y Priscila la mujer que juntos le ayudaban a Pablo. Y el 6 también dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Sí, ese íbamos a leer. Pero bueno, ese está bien. Ahora dice exactamente: María es reconocida por su arduo trabajo, ¿sí? Ha trabajado mucho. Entonces vemos cómo las mujeres trabajaban en ese tiempo, en otras iglesias, en otros lugares, aparte de Éfeso, donde ejercían el ministerio, ¿sí? Donde ayudaban en el ministerio, donde enseñaban, ¿sí? Y es más, veamos en Hechos nuevamente, ahorita volvemos a Romanos, pónganle la cosita, pero vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 18. Hechos 18, versículo 24 y 26. 24 al 26. Amén. Hechos 18, 24 al 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, aquí nuevamente el Señor usa a Priscila, lógicamente junto a su esposo Aquila, enseñando y ayudando a Apolo en el ministerio, es decir, enseñándole a Apolo completamente el ministerio del Señor Jesús, porque él conocía hasta el ministerio de Juan, como dice ahí, San Juan el Bautista. Entonces, en ese sentido, vemos a las mujeres activamente, o sea, no hay nada que se pueda ocultar. Volvamos a Romanos, capítulo 16. Romanos 16, versículo 12. Dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Amén. Entonces vemos ahí que Pablo nombra a Trifesa, a Trifosa y a Pérsida. Por si quieren nombres para mí, ya saben, ¿no? ¿Sí? Entonces, ayudaban en el ministerio del Señor. Ahora, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Aquí algo general, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Este versículo exhorta a reconocer y a apreciar a aquellos que trabajan en el liderazgo y enseñanza, sin hacer distinción de hombres y mujeres, ¿cierto? Sino que es algo general.
Entonces todos estos versículos que leímos resaltan la importante participación de las mujeres, ¿cierto? En la predicación, en la profecía, en la alabanza y en otros muchos ministerios en general. Además, a excepción del libro de los Hechos, todos estos versículos que leíamos fueron escritos por el mismo apóstol Pablo, que en Éfeso expresaba que la mujer no tuviera ningún poder de autoridad y que tampoco hablase en la iglesia, sino que aprendiera el silencio, ¿sí? En el sentido de que era precisamente por lo que ya les mencioné, la cultura que había en Éfeso, ¿sí? Entonces, en estos otros versículos Pablo exalta a la mujer como participaba enérgicamente, incluso más que los hombres. Lógicamente ahí en Romanos, en ese capítulo 16 también nombra a hombres usados por el Señor, pero a lo que queríamos estudiar y leer era precisamente a las mujeres que participaban arduamente, ¿verdad? Valerosamente, importantemente en la obra del Señor Jesús, en la obra del Evangelio. Y Pablo estableció definiciones específicas en Éfeso. Lógicamente también en Corintios había algo ahí que también se expresó y que lo estudiamos la otra vez, pero era para preservar la fe cristiana en el contexto de Éfeso, que estaban todas estas creencias y prácticas paganas y religiosas que eran excesivas, prominentes, es decir, que tenían mucha presencia en esa comunidad. Sin embargo, en la totalidad de las escrituras que vimos, Dios llama a hombres y a mujeres a servir en el ministerio del Señor. Amén. Y según sus dones y sus capacidades. Amén. Entonces no debemos limitar la participación de las mujeres en el ministerio, ¿sí? Actualmente, sino a alentar y apoyar a todos los creyentes al servicio de Dios, tanto hombres como mujeres. Que todos hombres como mujeres nos esforcemos para llevar el mensaje de salvación a este mundo que tanto lo necesita. Ahora leamos el libro de Gálatas, capítulo 3, por favor. Gálatas 3, versículo 28. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Entonces este versículo destaca la igualdad en Cristo. ¿Sí? Independientemente de que si se es hombre o mujer, todos los creyentes somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y somos llamados para servir del ministerio del Evangelio. Amén. Ahora vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos 12. Cuatro al 15. 4 al 5, perdón. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Amén. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Amén. En el cuerpo de Cristo, todos los creyentes desempeñamos un papel importante y complementario los unos con los otros. No todos somos brazos, ojos, narices, ¿cierto? Y esto contempla y no importa si son hombres o mujeres los que le servimos al Señor. Amén. Porque tanto hombres como mujeres somos llamados y capacitados
por Dios para servir y desempeñar un papel valioso en la obra del Señor. Por eso, hombres y mujeres, ¿sí?, debemos ser esforzados y valientes, y más aún los hombres debemos ser más valientes para ser más usados por el Señor y continuar en esta carrera que tenemos por delante, porque esta carrera empezó cuando creemos en Cristo y finaliza cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Que es pronto, hermanos, está pronto a suceder y debemos estar listos, preparados y ataviados. Y con esta enseñanza vemos cómo el Señor nos usa tanto a hombres como a mujeres en el servicio del Señor, y que no debemos pues poner o ser piedra de tropiezo en el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Agradecemos tu palabra, Padre, que nos reconforta, que nos llena de aliento, Señor, y que nos muestras, Padre, cómo usas también a la mujer, Padre, para tu ministerio, para tu servicio, para el Evangelio, Señor. Te pedimos que nos hagas más valientes a todos, tanto hombres como mujeres, para llevar tu palabra, para hacer de buen testimonio, para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura, como dice tu palabra, a toda persona, Dios Todopoderoso. Que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos hagas esforzados y valientes para continuar, aún en medio de las dificultades y adversidades y situaciones que podamos enfrentar. Que seamos capaces y que tengamos el valor de continuar en tu presencia y en tus caminos, Señor. Obra, ayúdanos, manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, quedamos en tus manos y dejamos todo en tus manos para que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor, bendiciones.